Ecuatoriano-Británica Equipe Guayaquil y de nuestra empresa socia ISO, les damos la bienvenida al Masterclass Rentabilidad a partir de la gestión de las experiencias. Quiero agradecer a todos los presentes por su participación y a nuestros partners por cumplir 20 años, Agripac, Banco Bolivariano, Gran Thornton, así como también a nuestros presidentes Banco Guayaquil, Banrío, Musier y TIA. Antes de pasarle la palabra a Juan Carlos, voy a darles una breve reseña sobre él. Juan Carlos Mejía es speaker, bloguero CX de la para convertir a tus clientes en fans toda la vida. Durante más de 20 años ha venido construyendo una amplia experiencia en modelos de gestión de experiencia de clientes, diseño y operación de canales de atención que lo tratan como una de las personas con mayor conocimiento en estas disciplinas. Ingeniero industrial con estudios de posgrados en finanzas y alta gerencia, certificado Disney Institute. Ha ocupado cargos directivos en compañías como Conalvidrio Speldar, Americatel, Avantel, Atento, Telmex y desde hace 12 años labora con el grupo ISO. Escribe múltiples artículos sobre experiencia de clientes en publicaciones en su blog El Periódico El Tiempo, lecciones de servicio al cliente y en el blog de ISO. Ha sido speaker en diferentes eventos en Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú y Costa Rica. Actualmente es el presidente de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Experiencias de Clientes ACXC, certificador internacional en CX Management. Antes de pasarle la palabra a Juan Carlos, quiero pedirles a todos, por favor, que mantengan sus micrófonos en silencio, que si tienen alguna pregunta lo pueden ir escribiendo en el chat y al final de la conferencia Juan Carlos se los va a contestar. Muchas gracias y le paso la palabra a Juan Carlos. Cira, muy buenos días. Pues como siempre un gusto que nos tengan en cuenta para participar en este tipo de actividades. A la Cámara Ecuatoriano-Británica nuevamente agradecerles por darnos este espacio, que yo creo que va a ser muy enriquecedor, porque vamos a hablar de un tema que tal vez a todos nos preocupa. Sabemos que existe, pero calcularlo no es sencillo. Todos, creo que nadie lo pone en duda, que es importante tener a nuestros clientes felices y todos trabajamos por ello. Pero a la hora de correlacionar esa felicidad de nuestros clientes con los resultados del negocio no es sencillo. De hecho, muchos de los que estamos en este momento acá somos responsables de la gestión de la experiencia con nuestros clientes, de dirección de canales, de áreas de marketing, servicio, y nos cuesta mucha dificultad tratar de justificar en términos económicos las inversiones que se deben hacer alrededor de mejorar el servicio, la atención, y por lo tanto vamos a hablar en este sentido de lo que significa el CX-ROI, cómo justificar, cómo valorar los esfuerzos que nosotros hacemos en términos de experiencia del cliente. Y para ello, pues, ¿qué más que esta frase que me parece que es clarísima? Y es, tenemos que contar con un modelo que nos ayude a cuantificar el impacto que tiene la mejora de experiencia. Claramente eso hace parte esencial de nuestra actividad y nuestra responsabilidad como gestores de experiencia, porque si no va a ser muy difícil mover a los equipos directivos, a nuestros presidentes, gerentes generales, quienes al final están gestionando un negocio y por lo tanto la rentabilidad es muy relevante. Tan es así que, así como nosotros lo definimos en nuestro framework, un framework al final es un sistema, una serie de elementos, de variables que nos ayudan a entender cómo gestionar alguna actividad, en este caso la experiencia. Vemos que dentro de los 10 elementos hay uno muy claro y es económico y financiero. Entonces aquí la pregunta que le hago a las personas que están en esta audiencia es, ¿tenemos dentro de nuestra gestión de nuestro día a día, estamos evaluando, estamos midiendo, estamos diseñando canales, controlando, auditando, mejorando, pero tenemos una actividad propia para cuantificar esos resultados? ¿Lo estamos incorporando dentro de nuestro modelo de gestión? Y eventualmente no en todos los casos es así y la invitación es a que lo hagamos. Y partimos del concepto simple de lo que es la experiencia, es lo que el cliente vive al relacionarse con una empresa o una marca. Si esto es la experiencia del cliente, ¿por qué tenemos que trabajar en experiencia? ¿Qué es lo que hace que al final esto tenga una correlación en los resultados? Y esto es importante verlo desde la diferenciación en términos de lo que significa trabajar en servicio a trabajar en experiencia. Cuando hablamos de experiencia del cliente, aquí tenemos 5 puntos específicos. Estamos impactando fuertemente aspectos emocionales que generan una vinculación distinta del cliente a nuestro negocio, pero que claramente se debe traducir en resultados. Nosotros tenemos que buscar la manera de justificar esta inversión y a partir de algunas metodologías que les voy a mencionar a continuación, vamos a tratar de entender cómo hay una correlación. La gran respuesta es sí la hay.
La hay y es positiva. Entonces, cuando hablamos de trabajar en experiencia del cliente, tengamos en cuenta algo muy sencillo. Y es que todos los seres humanos, ustedes y yo, las personas que trabajan en sus compañías, sus familiares, tomamos las decisiones conforme lo que sabemos. La única manera que cualquiera de nosotros toma una decisión es con lo que tenemos en nuestro cerebro y por lo tanto de lo que se trata en términos del Customer Experience Management es buscar generar unos recuerdos positivos, un vínculo emocional para que las decisiones que tomen nuestros clientes estén a favor de nuestra compañía. Y las decisiones futuras de nuestros clientes son nuestro negocio. Por lo tanto, tenemos que buscar la manera de impactar el recuerdo positivo a través de esas interacciones donde superamos las expectativas de nuestros clientes. No es suficientemente hacerlo bien. No es suficiente que la transacción funcione de manera eficiente. Tenemos que buscar impactar positivamente en el recuerdo de las personas para que asimismo sus decisiones futuras estén a nuestro favor. Y aquí es donde está ese vínculo entre la experiencia y los resultados de negocio. Un buen dato, un par de datos que yo creo que nos van a ayudar a tener ese abrebocas. Y hay una correlación positiva entre la intención de compra y la experiencia del cliente. Es algo tal vez muy sencillo e incluso hasta obvio, porque los seres humanos tendemos a comprar más, a consumir más, donde nos sentimos que nos están dando un buen servicio. Y esto aquí lo vemos en un estudio real con 123 compañías en 8 sectores. Por lo tanto, suena muy simple. Si damos un buen servicio, si sorprendemos, si lo hacemos de una manera rápida, sencilla, eficiente, hay una tendencia a que los clientes regresen. Por el otro lado, también les quiero contar que hacerlo mal cuesta y cuesta mucho dinero. Los clientes que no nos quieren nos reclaman, nos llaman, vuelven y nos escriben un correo, no hablan mal de nosotros, nos afectan nuestro tema reputacional, nos piden un descuento, siempre piden que una persona los atienda y por lo tanto también hay que verlo por ese lado. Entonces, lo primero, hay una intención positiva, una intención positiva de recompra, de compra, de consumo en la medida que los clientes están más satisfechos. Y por el otro lado, hacerlo mal nos cuesta. Entonces, estos dos elementos nos deben justificar el por qué trabajar de manera decidida en experiencia de clientes. Y para ello, pues lo que tenemos que buscar es cómo tener un modelo de economía de la experiencia, un modelo de economics de la experiencia que nos permita gestionarlo, que nos permita impactar positivamente en los resultados del negocio. No solamente tenemos clientes felices, sino que el negocio como tal tiene un retorno por esa positiva actividad. Entonces, para ello vamos a empezar por cuáles son esas métricas, qué es lo que yo tengo que tener en cuenta a la hora de contar y desarrollar un modelo de economía de experiencia o de economics. Y aquí es donde empezamos por nuestras famosas P's. Todos tal vez no todos los que están acá, tal vez los mayorcitos, nos acordamos cuando estudiábamos en la universidad que todos los temas eran las 4 P's del mercadeo: producto, precio, promoción, posición o sitio más bien, y lugar. Pues ahora hablamos de los 4 P's, pero de la experiencia. Precio premium, porción de presupuesto, ya les vamos a explicar, promoción, permanencia y preferencia de compra. Entonces tenemos que buscar cómo generamos ese equilibrio y cómo empezamos a evaluar y a entenderlas y a contar con la información interna para poderlos gestionar. En ese orden de ideas, los economics de la experiencia son estos 5. Preferencia, que está asociado a esa intención que tienen los clientes por llegar a nuestra compañía a partir de esa buena experiencia que estamos sugiriendo e informando y comunicando al mercado. El share of wallet, que es ese porcentaje del presupuesto, tú de tus servicios financieros, cuánto es conmigo y cuánto con otros bancos, en telecomunicaciones, cuánto de los servicios que yo ofrezco del paquete de telecomunicaciones es conmigo y cuántos con mi competencia, de acuerdo, de lo que tú compras en una tienda, en un retail, en un supermercado, cuánto lo compras conmigo y cuánto con la competencia. Ese es el share of wallet, saber cuál es el porcentaje que gastan conmigo o con otros. El precio premium es qué tan dispuesto estás a pagar un poco más por un buen servicio. Y en general lo hay. No todos los clientes, pero hay un porcentaje no menor de clientes que están dispuestos a pagar más por un buen servicio. Tal vez nosotros no lo sabemos, no lo hemos calculado, pero en general existe. Y ese precio premium se vuelve un indicador clave acá.
La recomendación, el índice de recomendación en sí mismo es un KPI de experiencia, pero también es un KPI de negocios. No es lo mismo salir a buscar, a vender productos y servicios en una compañía que no está altamente recomendada, a lo contrario. Una compañía altamente recomendada tiende a ganar nuevos clientes de una manera más sencilla. Y está la permanencia, que es el tiempo, la duración del cliente con nosotros en la compañía. Por lo tanto, cuando nosotros trabajamos en términos de economía de experiencia, estamos buscando entender la manera como aplica, dependiendo del tipo de negocio, estos indicadores: la preferencia, el share of wallet, el precio premium, la recomendación y la permanencia. No es lo mismo si yo soy una aerolínea. Si yo soy una aerolínea, donde normalmente el indicador económico o econométrico es el porcentaje de sillas ocupadas por vuelo, hay que buscar cómo interpreto estos 5 indicadores en una aerolínea. Si yo soy un retail, estos indicadores o KPIs claves normalmente tienen que ver con las veces que las personas compran y el valor del ticket. Entonces hay que interpretarlos. No, hay que buscar la manera, dependiendo de cada tipo de negocio, cómo yo interpreto estos indicadores, mirando cuáles aplican o cuáles no aplican. En el caso, por ejemplo, del retail, solamente por explicar que me parece, no es tanto la permanencia. Yo no dejo de ir nunca más en mi vida a un retail. Lo que reduzco es la frecuencia. Entonces, la permanencia en un retail se entiende más como frecuencia, ¿de acuerdo? La permanencia en una compañía de telecomunicaciones es cuánto tiempo sigo siendo cliente de la compañía de telecomunicaciones o de un banco. Ese es el tipo de ejercicios que nosotros tenemos que buscar, empezar a interpretar y atraer dependiendo de los datos propios de mi compañía. Por el otro lado, hay un indicador muy relevante, que de hecho no es solamente de nuestra disciplina, viene mucho también de los ejercicios de marketing, que es el Customer Lifetime Value. Tenemos que tener el Customer Lifetime Value explicado dependiendo de los indicadores anteriores y nuestro tipo de negocio. ¿Cuál es el valor de la vida del cliente? Es decir, no solamente se trata del ingreso que recibo y el margen que me genera un cliente por esta compra o por su suscripción en este mes. Es también cuánto es proyectado en el tiempo e incluso traído a valer presente. Si yo hago un ejercicio muy sencillo de cuánto es la venta promedio, cuánto es el margen, cuánto es la permanencia del cliente con la compañía, pues yo puedo generar el Customer Lifetime Value, es decir, cuánto es ese ingreso que me genera un cliente. Y a ese Customer Lifetime Value debo restarle lo que me cuesta traer a un cliente, ¿de acuerdo? Que es ese coste de adquisición o ese CAC que está en la parte inferior. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que empezar a cruzar estos indicadores de economía, de experiencia, identificarlos dependiendo de nuestro negocio, pero también cruzarlos con el ciclo de vida. No es el ingreso que gano hoy, es el ingreso proyectado en el tiempo de un cliente traído a valor presente en términos de ingreso o de margen, descontado lo que nos cuesta traer un cliente. ¿De acuerdo? Entonces vamos a jugar con esos 5 indicadores de economía y experiencia y también con el Customer Lifetime Value, que es bien importante a la hora de generar todos estos cálculos, ¿de acuerdo? Tal vez estoy siendo un poquito técnico, pero la conferencia lo amerita porque estamos hablando de dinero y de recursos. Entonces, ¿cuáles son esos modelos de economía de experiencia en los que yo debo trabajar? Vamos a hablar primero de los intencionales, pero los voy a explicar en primera instancia. Nosotros tenemos 2 tipos de modelos. Modelos que toman información de mercado o modelos que toman información propia de nuestros clientes. Entonces, normalmente debemos combinarlos. Yo debo buscar y contar con información disponible en el mercado para ver un poquito en términos generales en ese benchmark cómo las compañías están generando un desempeño en términos económicos asociado a la experiencia, pero también tengo que ir combinándolo con datos reales de mis clientes, ¿de acuerdo? Y por el otro lado está el modelo intencional y el modelo real. El modelo intencional es cuando yo le pregunto a mis clientes cuál es su intención en términos económicos con la relación de la compañía basado en su experiencia. Y el real es cuando ya tomo datos específicos de mis bases de clientes, de mis CRMs, de mis aplicativos, para cruzar esas intenciones, cuánto en la vida práctica se vuelven real. Entonces, yo tengo 4 tipos de modelos que cruzan o información de mercado o información propia de clientes, o con información intencional, lo que los clientes opinan y creerían, con aquella que es real. Vamos a verlo con ejemplos para hacerlo más sencillo, empezando un poco por un modelo intencional con datos de estudios sectoriales. Tal vez en Latinoamérica no tenemos mucha información sectorial,
pero hay algunas industrias donde se encuentra más que otros. El sector automotriz, el sector de aerolíneas, el retail, la banca, los seguros, las telecomunicaciones, empiezan a contar con alguna información de mercado que nos permite entender qué es lo que está pasando. Y aquí es donde vamos cruzando, por ejemplo, con este indicador extractado de nuestro propio estudio en la TAM, del BCX, el Best Customer Experience, donde yo empiezo a ver de manera muy sencilla, vamos de lo general a lo particular, a entender cómo correlaciona la experiencia del cliente con los resultados de negocio. Y aquí vemos en una escala muy sencilla, donde tomo nuestros famosos detractores, neutros y promotores, y lo cruzo con una pregunta muy sencilla de fidelidad. Y aquí vemos cómo hay un cambio muy importante en términos de esa fidelidad que pasa de ese 14.97 a un 75% cuando un cliente es promotor. Y esto pues tendríamos que ver cómo lo podemos ir ajustando en términos de cuál es ese valor de la fidelidad, posiblemente en recompra, posiblemente en valor medio de compra, en churn, en otros ejercicios que ya vamos a mirar. O por este lado, ya tomando también información sectorial, qué tanto estoy dispuesto a incrementar mi gasto si la compañía supera mis expectativas. Y aquí vemos que prácticamente lo duplica. Entonces, en ese orden de ideas es donde tenemos que empezar a decir, cuando yo hago estos cruces de información con los datos que ya tengo de mis clientes, con algunos datos económicos, empiezo a encontrar unos datos bien interesantes que empiezan a ayudar a justificar. Aquí lo podemos ver y es claramente así. Cuando los clientes tienen una experiencia positiva, lo vemos desde el punto de vista intencional, es lo que declaran los clientes. Es un modelo declarado donde el primer aspecto es yo creo que voy a ser más tiempo cliente de la compañía. Voy a durar con mi póliza de seguros más tiempo. Voy a mantener mis servicios de telecomunicaciones. Voy a seguir haciendo pedidos y órdenes de compra a ese retail o a ese e-commerce porque me siento que me han atendido bien. Y esto claramente, si lo asociamos al lifetime value, que ya lo vimos, pues claramente es mucho más negocio. Necesitamos que mis clientes permanezcan más tiempo conmigo y que cada vez me compren más. Y eso al final tiene que impactar de alguna manera la rentabilidad y para ello pues vamos a trabajar y estamos trabajando en experiencia de clientes. Ahora, cuando lo hago mal, también tengo un efecto negativo y aquí lo podemos ver. ¿Cuál es el principal motivo que nos dicen los clientes cuando he tenido malas experiencias? Pues la primera es abandonar la compañía. Entonces, aquí empiezo a entender que existe esa correlación entre la permanencia, que es uno de los economics, y el nivel de experiencia de los clientes. Por lo tanto, mucho de mi abandono o de la reducción de la frecuencia de compra de mis clientes podría llegar a estar asociado a unas malas experiencias que están viviendo con la compañía. Aquí tenemos otro ejercicio también generado del BCX, donde vemos un 32% de los consumidores más satisfechos aumentaría su gasto en la compañía. Aquí lo vemos en una escala de satisfacción muy sencilla, tipo CSAT de 1 a 5, donde tenemos desde muy insatisfechos hasta muy satisfechos. Claramente, la porción de incremento del gasto es mayor. ¿Y cuánto es esto en mi negocio si yo lo logro valorar en dinero, en dólares o en pesos? Pues claramente la cifra puede ser bien importante. Bueno, entonces aquí vamos a avanzar con el tema de nuestros modelos económicos, Y ahora vamos a hablar de cómo podemos hacerlo de manera intencional con datos propios de mi compañía, ¿de acuerdo? Y aquí es donde empezamos a mirar que hoy por hoy ya contamos con mucha información. La mayoría de ustedes, de los que están acá, tenemos ya un grupo más allá de 130 personas. Hoy por hoy hacen algún tipo de encuestas y reciben algún tipo de feedback, ¿de acuerdo? Como lo hacemos y lo hemos hecho todos en distintos momentos e interacciones que tenemos con las compañías. Pero la gran pregunta es, ¿cómo utilizamos esos datos? ¿Qué estamos haciendo con esa información? ¿Cómo la estamos cruzando y utilizando? No solamente para evaluar y medir mi servicio, para tener un KPI de desempeño, para saber qué opinan los clientes de la compañía, de los distintos momentos, en el momento de una venta, en un momento de una reclamación, en un momento de un soporte, sino también, o en los canales, cuál es la satisfacción con nuestro contact center, con nuestra página web, con nuestras tiendas u oficinas, sino también cómo lo estamos cruzando para utilizarlo en términos de ese modelo econométrico que estamos generando alrededor de la experiencia. Y ahí es donde posiblemente hacemos esta reflexión
pues la segmentación que hoy tenemos no nos aplica y debemos buscar segmentaciones diferentes. Y nosotros pues claramente seguimos muy alineados a nuestro famoso NPS. Vamos a ver que muchos de los ejercicios los estamos trabajando basados en ese neutro, promotor y detractor, donde nos puede ayudar a entender cómo es ese impacto en relación a distintas algunas de las diferentes variables que estamos viendo. Aquí tenemos un ejercicio real. Entonces, si mi experiencia permanece como hasta ahora, seguiré siendo cliente de esta compañía durante, y aquí vemos cómo utilizo ese feedback que los clientes me están entregando en las encuestas, los tengo clasificados a partir de mi KPI y de NPS en clientes detractores, es decir, que están en esa escala de 0 a 6, los neutros que están en esa escala de 7 a 8 frente a la pregunta ¿qué tanto recomendaría un familiar, un amigo en mi compañía? O los promotores o fans, que son esos 9 a 10. Y lo que vemos claramente es que los clientes que tienen una mayor disposición a permanecer, pues claramente son aquellos que son promotores de la compañía, y aquí lo podemos ver, o aquellos que quieren permanecer menos de un año. Aquí lo tenemos y es un porcentaje bien importante, sobre todo en detractores. ¿Tenemos gente extraña? Sí. ¿Son promotores de la compañía, fans, opinan 9 o 10, pero se quieren retirar? Pero también lo vemos que es en una proporción muy, muy pequeña comparada con la proporción de los detractores. Esto de los clientes que tienen una intención de retirarse o dejar de ser clientes de la compañía en menos de un año o dejar de comprar nuestros productos y servicios, es lo que se llama business at risk. Es un porcentaje de negocio en riesgo. Si yo logro ponerle a eso dinero y saber cuánto vale ese ingreso o ese margen perdido utilizando la fórmula de lifetime value, yo puedo decir, señores, por no prestar un buen servicio, tenemos en riesgo esta cantidad de ingreso. ¿Qué pasaría si lo perdiéramos todo? Seguramente es un número muy, muy relevante y nos golpearía fuertemente las finanzas de la compañía y nos ayuda a empezar a justificar. Y por el otro lado, ¿qué tengo que hacer en términos de una inversión de mejora de experiencia para que tal vez algunos de estos neutros, que hoy en día no tienen una permanencia de 9 o 10 años tan marcada, pasen a tener una intención de permanencia mayor? Y eso cuánto me representan ingresos y margen versus una inversión en costos para un proyecto específico de mejora de experiencia. Vamos entonces ahora con los datos de los modelos de economics de experiencia real. Aquí es donde estamos viendo, por ejemplo, este es un modelo real, pero con datos de estudios sectoriales, donde vamos a buscar información del sector que nos ayudan a corroborar que brindar una mejor experiencia definitivamente en términos de impacto de negocios son importantes. Estos son datos reales. Aquí lo vemos para dos compañías de telecomunicaciones muy reconocidas en los Estados Unidos, AT&T, que es un líder en experiencia, Comcast, que está más bien rezagado, y lo vamos viendo en términos de algunos indicadores propios de impacto. Los temas de revenue, donde la diferencia es brutal, en los suscriptores, el crecimiento de suscriptores de Internet, aquí también lo podemos ver, y los suscriptores en video. Claramente uno podría empezar a asociar que en alguna medida esta mejor experiencia que tiene AT&T está impactando algunos de los indicadores propios de crecimiento y negocio. Y esto claramente lo puedo valorar, porque este crecimiento en términos de dinero, de suscriptores de Internet o de video, claramente puedo multiplicarlo por un X valor que me representa en ingresos y en márgenes, y eso me ayuda a soportar el por qué mantener una inversión permanente en ser y mantenerme como líder en experiencia de clientes. Aquí lo vemos en el lado de aerolíneas, donde tenemos a Southwest y a United, y lo que podemos entender es cómo otros indicadores propios de cada industria, por eso insisto, aquí hay una metodología general, unos parámetros y unos indicadores y KPIs, pero yo tengo que llevarlos e interpretarlos a mi propia industria. Y aquí lo vemos en el tema de vuelos domésticos, de acuerdo en ingresos, en revenue, y claramente entendemos que los líderes, y está demostrado por lo menos en Norteamérica, donde tenemos unas cifras muy abiertas, donde las compañías líderes en experiencia de cliente dentro de la misma industria tienen un mejor desempeño económico que aquellas que no están así, ¿de acuerdo? Vámonos ahora por el modelo real con datos de mis clientes, que tal vez es el que más nos interesa a todos nosotros acá, y es cómo yo puedo construir mi propio modelo. Y aquí es donde empiezo a cruzar información.
Entonces yo empiezo a mirar aquí un poquito desde este caso sencillo, donde en una escala, este es un caso real, donde yo le he preguntado a mis clientes cuál es el tipo de experiencia que tienen con la compañía, y por un lado en esa pregunta lo tengo en una escala desde una experiencia detestable a una experiencia wow. Por el otro lado, les pregunto, tengo la información de ese ciclo de vida, de su permanencia con la organización. Y aquí lo que estamos viendo es que hay un cruce muy importante. Y es que claramente aquellos clientes que tienen una experiencia detestable, pues son clientes que su intención de permanencia con la compañía es menos de un año o un año, es muy, muy baja y muy pocos esperan permanecer mucho más tiempo. El caso contrario a aquellos que tienen unas experiencias buenas o unas experiencias wow. Esa mejora o ese salto de dos o tres años de mejora en esa permanencia, ¿cuánto le puede significar para la compañía? ¿Cómo voy a calcular cuánto le significa para la compañía? Utilizando el lifetime value. Es decir, ese ingreso promedio mes o año multiplicado por ese margen, por ese número de años, traído a valor presente. Entonces a la compañía le puedo explicar y traer esa información y ponérsela sobre la mesa y decirle, miren señores, lo que nos está significando en términos de permanencia el cambio de experiencia de nuestros clientes. Vamos a ver un caso número 2 y es el margen ordinario. Aquí tenemos nuestra misma escala del famoso NPS. Aquí tenemos los high detractors. High detractors son una nota de detractor muy, muy, muy importante de 0 a 4. Estos otros detractores, ¿no es cierto? Unos soft detractors de 5 a 6. Tenemos nuestros clientes neutros, que son aquellos que nos califican 7 y 8, y nuestros promotores. Aquí simplemente lo que estamos viendo es que ese margen anual de nuestros clientes tiene un cambio muy, muy relevante dependiendo de la escala en que se encuentra. De hecho, con los detractores pierdo dinero. ¿Tiene sentido que yo con los high detractors pierda dinero? Posiblemente sí. Es más lo que me cuesta atenderlos que lo que me dejan como margen. Recordemos, es gente que vuelve y nos llama 3 veces, que nos pone una queja, que quiere una atención presencial, y si yo logro valorar eso, puedo decir, señores, tener clientes altamente detractores le genera pérdida para la compañía. Pensémoslo así, vámonos al mundo de telecomunicaciones, que es como tal vez el más estandarizado. Un cliente prepago en el mundo de telecomunicaciones puede ser un cliente que deje un margen anual de $10, ¿ok? Pero si un cliente prepago nos pone 2, 3 quejas, va 3, 4 veces a una oficina, claramente el costo de haberlo atendido puede ser de 30 a 40 dólares. Solamente una atención en oficina puede costar unos 3, 4 dólares, una llamada al call center $1, $2, y si nos pone una queja, pues atender esa queja fácilmente pueden ser 20 dólares. Con ese cliente perdí dinero. Y estos cálculos son los que yo tengo que hacer. ¿Cuánto es el margen que tiene este cliente? ¿Cuánto me costó atenderlo? Y lo correlaciono con su experiencia. Y normalmente es totalmente lineal. Y aquí lo que estamos viendo es que hay un cambio importante en ese margen interanual dependiendo. Entonces yo lo que voy a proponerle a mi compañía es, señores, yo tengo un proyecto que puede hacer que parte, un porcentaje de estos detractores, un 25, un 30% de estos detractores, cuya principal queja tiene que ver con los altos tiempos en fila de atención, mejore y reduzca esos tiempos de atención. Puedo proponer, basados en un modelo, en un business case, que ese 20-25% de esos clientes que hoy son detractores, si arreglamos el problema de tiempos de espera, por lo menos pasen a ser neutros, y por lo tanto voy a tener un cambio de margen interanual de 12 euros a 30 euros que me representa tanto en ingresos. Y eso me puede justificar el por qué hacer esa inversión para reducir esos tiempos de oficina, por ejemplo, que es el caso que estoy poniendo. Aquí vamos a ver un poquito más sofisticado. Esto es un banco, esto es un caso real de un banco muy grande. Tiene 12.6 millones de clientes, ¿de acuerdo? Y tiene una rentabilidad año promedio de 362 euros, ¿ok? Este es un cliente que tiene un NPS de 40%. Espero que me sigan. Donde tenemos un 3% de nuestros clientes son detractores, un 54% son neutros, un 43% son promotores, por eso el NPS es 40. 43 menos 3, ¿ok? Como este es el porcentaje de clientes que están en cada una de estas segmentaciones, detractor, neutro y promotor, pues puedo saber cuántos están en esta categoría, multiplicando eso por los 12.6 millones de clientes que tengo.
Y por el otro lado, tengo una intención de permanencia que debería ir corroborando en el tiempo en mis sistemas de información para verificar si esa intención es real. Donde los clientes detractores dicen, yo antes de un año me voy, 0.8, los neutros permanecen con el banco 3.7 años y los promotores 6.4 años. Entonces, lo que estamos viendo aquí al final es que yo puedo calcular la cifra del valor de estos clientes en términos de esa rentabilidad, porque yo tomo 43% por 12.6 millones de clientes por 362 euros al año por 6.4 años y sé cuánto le traen a la compañía en términos de margen los clientes promotores, neutros y detractores. Y por lo tanto lo puedo ver es lo que estoy perdiendo o en este caso los neutros. En este caso esto es un banco que tiene un NPS relativamente alto, cuyo problema no son los detractores, sino los neutros. Por lo tanto, si yo pudiese hacer un ejercicio para fidelizar, para demostrarle lo bueno que soy, para terminar de enamorar a estos clientes que no me odian, pero no están totalmente enamorados, y lograr subirlos acá, algunos de ellos posiblemente este tiempo de permanencia suba y por lo tanto, pues los ingresos sean unas cifras muy importantes. Esto está en millones de euros, es una cifra bastante difícil de leer, pero es más o menos el tipo de ejercicios que tenemos que hacer. Aquí tenemos otro que es la tasa de abandono o el churn, que es la tasa de cancelación de clientes, que es un indicador crítico en cualquier negocio donde este aplique. Es clientes que se van de la compañía, que dejan de ser clientes o que no me vuelven a comprar, o que no cancelen, como en la banca. El cliente no cancela, simplemente no utiliza sus productos y lo trato de correlacionar con su nivel de experiencia. Y aquí lo que estamos viendo en este caso es que hay un cambio importante. Ah, pero Juan Carlos, pero en todo caso se van. Sí, pero se van la mitad. ¿Y cuánto puede ser la mitad en un cliente o en una compañía con 1 millón de clientes, 2 millones de clientes, 3 millones de clientes? Pueden ser cifras muy importantes. Normalmente la correlación entre el churn, la tasa de cancelación y el nivel de experiencia es positiva. Es decir, aquellos que están muy satisfechos son los que más se van. Y yo puedo empezar a hacer y demostrar eso. ¿Y cuánto me vale que un cliente, cuánto me cuesta que un cliente se vaya? Tiene dos efectos. Un efecto, el lifetime value. Ese cliente se fue, se hubiese podido quedar en la compañía, me hubiese generado estos ingresos en el tiempo que a valor presente valen tanto. Pero además me costó traerlo o me cuesta traer uno nuevo para reemplazarlo. ¿Cuánto es el costo de adquisición? Y ese costo de adquisición son cifras que las áreas de planeación financiera tienen, pero que nosotros los de experiencia del cliente no, y resulta que son importantes. Entonces, al final, estos modelos nos tienen que servir es para tomar decisiones, ¿de acuerdo? Y para ello, pues tenemos que gestionarlo, no solamente desde los modelos que ya los vimos, desde cómo metodológicamente los vamos implementando, sino que tenemos que operacionalizarlo, porque también hay un impacto en los KPIs, en los ANS, en la manera como yo estoy gestionando también mis interacciones. Este ejemplo es un caso real de una compañía de seguros, donde, como cualquiera de nuestras compañías que estamos acá, cuenta con un modelo muy estructurado de medición, donde tiene su Customer Journey, tiene los distintos puntos de contacto y está evaluando y midiendo cuál es el grado de experiencia en esos distintos puntos de contacto. Y por un lado, lo que hace es empezar a entender cuál es la correlación en una interacción específica, que es la grúa, cuando tú te quedas en una avenida con tu automóvil varado, el tema del servicio de grúa de asistencia vehicular hace una correlación con respecto a distintas variables, lo correlaciona con la experiencia, con el KPI de NPS, que es el KPI de experiencia que esta compañía tiene. Y entiende que en esa interacción existen varias variables. Los tiempos de respuesta en el call center, el tiempo medio de llegada de la grúa, la distancia al taller y la amabilidad del conductor. Y cuando hace esa correlación matemática, que puede ir de -1 a +1, ve que la variable que más correlaciona es el tiempo medio de la llegada a la grúa. ¿Qué significa esto? Que en función del tiempo de la llegada de la grúa, se mueve más o menos el NPS que las otras variables. Por lo tanto, es crítico desde mi operación
asegurar que el tiempo medio de la llegada de la grúa esté adecuado conforme a unos ANS para garantizar la experiencia que tienen los clientes. Y por el otro lado, lo estoy cruzando con los distintos tiempos y estoy viendo que cuando a un cliente le llegamos a 4 horas, que es terrible, su NPS es negativo, menos 23. Cuando llegamos en 1 hora es 28, cuando llegamos en 30 minutos es 65, pero cuando llegamos a menos de 15 minutos es 68. Si yo tengo el modelo econométrico por detrás, digo, bueno, ¿qué tanto me cuesta de más tener disponibilidad de grúas para llegar entre 30 y 15 minutos versus ganarme 3 puntos de NPS? Posiblemente para ganarme 3 puntos de NPS, mi esfuerzo en tener más grúas disponibles es muy alto y no compensa. Pero miren que estoy tomando una decisión de negocio en términos de eficiencia y operacional, de un canal, de un punto de contacto, a partir del cruce de la experiencia del cliente. Porque yo sé que esos 3 puntos de experiencia de NPS me traen tanto de ingreso o me cuestan tanto en términos de pérdida de clientes. Yo digo, bueno, estoy dispuesto a perder 3 puntos de NPS versus lo que significa operacionalmente en términos de inversión, contar con más disponibilidad de grúas. Estoy tomando decisiones de negocio basado en modelos muy estructurados. O aquí lo podemos ver también en la parte superior. El ARPU es el ingreso promedio, el average revenue de cada uno de los clientes, el ingreso promedio de los clientes, el churn es la tasa de cancelación, y aquí está el costo de brindar el servicio. Que tenemos que capturar esa información y construirla. Sí. Y aquí lo que estamos viendo es que hay un cambio importante entre los clientes promotores y los clientes detractores. Los promotores son más baratos de atender, cancelan menos el servicio y tienen un ingreso promedio superior. Este es el tipo de ejercicios que tenemos que hacer. Ahora vamos a verlo desde el punto de vista del ROI, el retorno, que es el ROI de la experiencia, es el famoso ROX. Y aquí lo que tenemos que ver, incluso no lo digo yo, lo dice el mismo Harvard Business Review, sí hay un ROI. Hay un ROI, hay un retorno de generar una experiencia, porque los clientes felices gastan más dinero, ya lo dijimos, se atienden más rápido, no comparten esa decepción, etcétera, etcétera. Basados en este artículo que escribí hace poco dentro del blog, de cómo justificar, traté de entender que hay distintos tipos de retornos, no solamente el hard, que es sobre el que hemos hablado. Hay distintos tipos de ROIs que vale la pena que nosotros como directivos del mundo del marketing, comercial, canales, servicio, atención, experiencia, los tengamos muy presentes a la hora de por qué la compañía tiene que trabajar decididamente en experiencia y contar con ese activo económico, porque la experiencia del cliente es un activo económico de la compañía. Primero por bench, significa, es una tendencia. Si yo no estoy trabajando, el del frente sí. Las compañías están trabajando en experiencia del cliente. Los empleados queremos estar en compañías que tengan un propósito centrado en el cliente. Y ese es también el soft ROI. Y es que el cliente genera propósitos, centra a los equipos, les da una línea, les da un norte, les da foco. Y eso es muy importante hoy por hoy en las compañías. Nadie discute que el cliente es importante, nadie discute que el cliente es relevante, que el cliente ha cambiado, que sus gustos y preferencias son distintas y que es mucho más exigente. Incluso hemos trabajado en compañías muy grandes, por ejemplo, con sindicatos, y sobre ese tema no hay discusión. ¿Cuál es el hard ROI? El que estamos calculando. El indicador que correlaciona con esos números de negocio. El performance ya lo vamos a ver, y es que las compañías que tienen una mayor orientación al cliente son más eficientes que aquellas que no. Porque nosotros como clientes, ustedes y yo, quieren que nos atiendan de forma eficiente, rápido, sencillo, a la primera, que me resuelvan, y todo eso al final hace que sea más eficiente. Las compañías que brindan malas experiencias lo hacen de una manera mucho más costosa. Y el back ROI o el RON es la justificación inversa, y si no lo hacemos bien. Ya voy a profundizar en ese concepto. Entonces, tenemos 5 tipos de ROI que me ayudan a justificar mis inversiones en experiencia de cliente, y que yo tengo que tratar de determinarlas a la hora de hablar con mis jefes, con un directorio, con una presidencia, para llevar estos elementos. ¿Cuál es el RON? Me quiero referir a 2, el RON y el de performance. El RON es inverso, y es, bueno, señores, no trabajemos en experiencia, ¿de acuerdo? Entonces, dejemos de trabajar en hacerlo bien para atraer nuevos clientes, ¿de acuerdo? Que gasten el dinero en la competencia,
que no estén dispuestos a pagar un poco más con nosotros, ¿de acuerdo? Que no nos recomienden, que se vayan y se retiren. Entonces, el cuánto dejo de ganar también es una manera. Gran parte de las decisiones empresariales no están con base en el ROI, están con base en el RON, en el dejar de hacer. Y yo creo que aquí tenemos una justificación muy importante y es, llevémonos ese concepto, el return of nothing. Es bien importante a la hora de justificar nuestras inversiones. Y también está el performance. Y es que yo tengo reincidencia. Fácilmente, hoy por hoy, yo recibo 100,000 llamadas en mi centro de contacto y clientes únicos son 30,000. Entonces, ¿por qué tengo tantas personas que vuelven a mí varias veces? Tengo quejas. Si yo lo hago bien, debo reducir mi volumen de quejas. ¿Cuánto me vale atender una queja? $10, $8, $9. Los costos de atención. Algo que la gente no lo tiene tan claro. Los clientes fans tienden más a autoatenderse, a utilizar la web, a utilizar el app, que los clientes detractores. Los clientes detractores siempre quieren hablar con alguien. Y esto es muy importante. Una atención en una web vale $0,5. Una atención presencial me vale 3, 4, $5. Y por lo tanto, todos esos elementos los tengo que empezar a justificar. Y aquí, por ejemplo, este es un caso real de Banca Latam, donde yo veo con números el impacto que tiene trabajar en experiencia, donde tengo un 11% más de venta cruzada, un 16 puntos de reducción del churn entre promotores y detractores, o sea, de la cancelación, un 42% más de saldo promedio en productos del activo versus aquellos clientes que son detractores, 5.8 años más de permanencia entre un promotor y un detractor, una reducción muy importante en la tasa de abandono. ¿Cuánto me vale esto si lo calculo como es el lifetime value? Pues yo creo que son cifras muy importantes. Y un punto no menor, pero para que todos se lo lleven, también existe un ROI de la experiencia del colaborador. No solamente de la experiencia de clientes, sino de la experiencia de los colaboradores. Cuando los colaboradores tienen una buena experiencia con la compañía, no solamente tiene un impacto en términos de marca empleadora y reputación, sino que esto deriva en beneficios importantes para la compañía. Invertir en esa gestión de recursos humanos es importante, reduce el ausentismo, la gente más motivada vende más, se enferma menos. ¿De acuerdo? Hay una serie de indicadores bien interesantes, por lo tanto, estos conceptos de aplicación de economics de la experiencia también los puedo llevar a economics del employee, del empleado y del colaborador. Entonces, ya para cerrar y llevarnos con la metodología muy clara, es cuáles son entonces los pasos que yo tengo que seguir. El primero, definir una métrica. Yo tengo que tener una métrica importante para gestionar la experiencia. En este caso, estamos proponiendo, por ejemplo, el NPS, pero podría ser otro. Y obviamente estarla capturando, ¿de acuerdo? Indicadores claves del negocio. ¿Cuánto me vale traer un cliente? ¿Cuál es el tiempo de permanencia de los clientes? ¿Cuánto es el margen de un cliente? ¿Cuánto me vale atender a un cliente en una tienda, en una oficina, en una web, atender una queja, un reclamo? Esa información que en general, nuestra experiencia es que es muy difícil de obtener al interior de la compañía, pero es importante. Dependiendo de mi tipo de negocio, tengo que orientarlo. ¿De acuerdo? Agrupar esos clientes y segmentarlos de alguna manera, posiblemente bajo esa métrica, como yo se los propuse en promotores, neutros y detractores. A partir de ahí empiezo a analizar ese comportamiento. Al principio capturo el feedback intencional. ¿De acuerdo? Doña Cira, cuénteme usted cuánto espera permanecer con nosotros. ¿Cuánto sería su intención de gasto si tenemos un mejor servicio? Es intencional, pero luego lo tengo que cruzar con el comportamiento real de doña Cira en nuestros sistemas de información para decir, ella me dijo 5 años, pero la verdad son 4. Me dijo que sí iba a gastar más y lo corroboré y sí gasta más. Y por lo tanto yo empiezo a aterrizar esos modelos hipotéticos y los voy generando de una manera real. Y ahí es donde empiezo a calcular todo ese potencial. De fondo, no es tan diferente a lo que estoy mostrando acá. Y es, yo tengo mi clasificación a partir de una métrica de experiencia, tengo unas variables de negocio, empiezo a ver cuál es la diferencia y entender dónde están los cambios. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Unas cositas no menores. Lo primero, lo más difícil al principio es capturar esa información. ¿Quién sabe cuánto vale traer un cliente? ¿Cuál es la inversión de marketing y en esfuerzo comercial dividido el número de clientes que me llegan? ¿Qué es el costo de adquisición, el CAC? ¿Cuánto duran los clientes en la compañía? No es que no tenemos la información por producto, pero no la tenemos por cliente. ¿Cuántos son los costos de atención? No los tenemos tan claros.
ahí normalmente arrancamos y hay cierto nivel de frustración, pero tenemos que empezar a trabajar, ¿de acuerdo? Ojo, porque podemos tener unas conclusiones apresuradas sobre lo que está pasando y debemos ser muy cuidadosos. Tenemos que ajustar el modelo. Esto no es lo mismo en ciertos momentos, en ciertas épocas, hay estacionalidades, no es lo mismo un segmento top, un segmento masivo, hogares, empresas, pymes, como es el tema cuando el cliente es B2B, ahí hay unas diferencias y muy importante y clave, involucrar a las áreas financieras. O sea, yo soy desde clientes, estoy moviendo y promoviendo un modelo de economía, pero me tengo que apalancar con ellos para que me validen las cifras. Lo que yo sé es que cuando se involucran, les gusta e incluso terminan tomando el modelo como propio. Bueno, pues básicamente eso era lo que les quería compartir el día de hoy. Espero que esté cumpliendo con las expectativas de lo que significa un modelo de economía de experiencia y pues tenemos, como Cira lo anunció, unos minutos para algunas preguntas, dudas, comentarios o cualquier reflexión que alguien desee hacer. Muchas gracias, Juan. Sí, tenemos unas preguntitas. Vi una pregunta de Aura López. Dice, hola, ¿existe alguna solución tecnológica que permita estimar estas correlaciones entre KPIs y el NPS? Mira, yo te voy a decir que cuando estamos arrancando, la mejor es el Excel. ¿Por qué? Porque yo tengo que entender de manera sencilla y básica cuáles son estos números. Entonces, no pensemos en lanzarnos a un software o una aplicación. Lo primero es capturemos la información. ¿Cuánto me vale atender un cliente, traer un cliente nuevo? ¿Cuánto me vale perder un cliente? ¿Cuántos son el tiempo de duración de los clientes con la compañía? Trato de calcular el lifetime value. En general, puedes hacer un excelente modelo en Excel. Si quieres, luego te sofisticas hablando con los de financiera y ellos harán 1000 cosas más. Pero los mejores modelos de econometría están en Excel y luego los puedes vincular a tu CRM para valorar los clientes. Gracias, Juan. Ahora la permanecía en una empresa BTV también depende de la frecuencia o el margen. Cira, te perdí un segundito. Si me repites. Sí, pone la permanecía en una empresa BTV también depende de la frecuencia o el margen. De las dos cosas. De las dos cosas. Tienes que combinar frecuencia, si es frecuencia de compra o frecuencia de gasto, y esos valores tienes que multiplicar, se te vuelve un ingreso y generar un margen. Yo puedo tener en mi cálculo por margen y por rentabilidad, multiplicado por esa frecuencia y una permanencia en el tiempo, que es mi famoso lifetime value. Hay otra pregunta aquí de Pablo Rodríguez. ¿Por qué crees que a las organizaciones se les dificulta implantar un modelo de economics exitoso? Primero, porque tal vez la disciplina financiera no es propia de las personas de las áreas de servicio y marketing. Yo creo que tenemos que asumir esa responsabilidad y empezar a hacer nuestras primeras cuentas con los primeros números. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y yo creo que es mejor tener un modelo bueno que perfecto. Ese es el primero. El segundo gran obstáculo es que conseguir esta información al interior de la compañía no es sencillo. Cuando yo a una aseguradora le digo, ven, necesito el tiempo de duración de los clientes en la compañía, me dice, no, pero espérate, ¿de qué póliza me estás hablando? ¿De hogares, de autos? No, yo necesito saber el dato agregado por cliente. Y normalmente cuesta dificultad en contar con esa información. Otra pregunta de Karen Morales. ¿Puedes volver a explicar cómo obtener el Customer Lifetime Value? Vale, perfecto. Entonces, mira, Cira es cliente de una empresa de telecomunicaciones, como somos la mayoría en nuestras casas, para hacer el caso sencillo que todos entendemos. ¿Cuánto vale Cira como cliente para esa compañía? Lo que paga todos los meses. Tú pagas, voy a decir cualquier cosa, $40 mensuales en tu portafolio de telecomunicaciones en tu casa. Esos $40 son un ingreso, pero el margen, digamos que sea 30%. Son $12 de margen mensual que deja Cira. Pero ¿cuánto en promedio duran los clientes siendo clientes de una compañía de telecomunicaciones? 5 años, 6 años, 3 años. Debes coger esos $15 de margen, multiplicarlos por esos meses y traer eso a valor presente. Entonces, si Cira se nos va de mi empresa de telecomunicaciones, yo no perdí $40, perdí 15 que eran de margen,
pero multiplicado por 3 o 4 años que debiste haber estado conmigo, traído a valor presente. Por lo tanto, no perdí 15, perdí 1000 o 2000. Cuando yo tangibilizo ese Customer Lifetime Value, pues se vuelve crítico y entender es que perder un cliente vale mucho dinero. Además de perderlo, me tengo que traer otro. Y el costo de adquisición del otro también tiene una cifra muy importante. Para poner ese caso de telecomunicaciones, tengo que hacer marketing, publicidad, tengo que tener fuerzas de ventas, oficinas, y aparte de eso ir a la casa e instalarle el servicio. ¿Cuánto vale adquirir un nuevo cliente? Cuando yo empiezo a poner esas variables en dinero, pues claramente son cifras muy importantes. Gracias, Juan. Hay otra pregunta de Santiago Arias. Para recabar información que es relevante en términos de tiempo, tendencia, ¿cuánto tiempo puede tomar este trabajo? Mira, yo diría que si uno se pone juicioso, insisto, esperando que lo perfecto es enemigo de lo bueno, un trabajo de unos 30, 45 días sentado con la empresa, con las áreas de planeación financiera, con cierta lógica sencilla, de ver cuánto vale traer un cliente, cuánto vale perder un cliente, cuánto duran los clientes en la compañía, ¿sí? Cuántos son los costos de atención, cuánto es el costo de una llamada, cuánto es el costo de una queja, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el costo de atender un cliente a través de nuestra web? Empezar a generar esos valores y a construirlos para llevarlos a valores individuales. Eso puede ser la construcción. Por el otro lado, recuerda que tienes que estar capturando el feedback del cliente. Esas calificaciones y ese KPI para cruzar esos costos con ese feedback del cliente. Un modelo de economía de experiencia, por lo menos uno sencillo en Excel, puede ser un trabajo de unos, de unos 60, 90 días, dependiendo del tipo de compañía. Ok, ¿cómo poder correlacionar el modelo con los canales de distribución intermediarios? Ok, yo creo que los canales de distribución tú los puedes ver de dos maneras, como canal o como cliente. Al final también es un cliente. Los canales de distribución tienden a distribuir más donde se sienten mejor atendidos que donde no se sienten mejor atendidos, y normalmente un canal de distribución puede distribuir tu producto o el de tus competidores. Entonces ahí el indicador clave en ese caso de canales para mí es el share of wallet. Es decir, usted cuál es su nivel de experiencia con la compañía como canal. O de 1 a 10, 2 u 8. Ok. Por el otro lado, de lo que usted distribuye, cuánto es conmigo y cuánto de mis competidores. Pensemos, por ejemplo, en los canales, las agencias de seguros, este tipo de compañías. No, yo contigo distribuyo el 30%, de mi portafolio, de lo que yo vendo, el 30% es de lo tuyo. Y empiezo a correlacionar. E increíblemente se van a dar cuenta de algo muy, muy curioso. Los canales que se sienten mejor atendidos tienden a distribuir mayor porcentaje de producto tuyo que el de la competencia. Entonces vale la pena tener un modelo de experiencia bien interesante para esos canales. Te ponen, hola Juan Carlos, excelente info. ¿Sugieres usar el NPS transaccional acumulado en los clientes o el NPS relacional? Para Economics sugerimos trabajar el relacional, el que es la imagen general completa de la compañía, que tiende a correlacionar mejor con ese comportamiento futuro del cliente. El transaccional va muy orientado a ese punto, a ese touch point, a ese contacto. Y no necesariamente. Claramente, si yo lo hago mal en mis transaccionales, pues el NPS relacional sería fatal, pero el NPS relacional es el que mejor puede utilizarse para el cálculo de economics. Ok. Si hubiera un área de CX Economics en una empresa, ¿cómo sería el Dream Team y cuál sería su rol dentro del área de CX? El tema de, digamos que dentro de un área de CX, nosotros sugerimos tener 4 bloques de acción, de actividad: analítica, diseño, transformación y mejora, y temas de cultura de CX. Todos los temas de analítica debemos empezar a incorporarle la parte financiera. Entonces, en analítica no es solamente hacer encuestas, no es solamente hacer auditorías, es también correlacionar esto con indicadores de negocio. Sira. Sí, a ver, ¿cómo medir la gestión de experiencias si la venta puede ser única? Por ejemplo, en una inmobiliaria. Cuando haces la venta única, capturas esa experiencia del cliente en ese momento. Ahora, hacer una venta inmobiliaria no es una sola interacción. Puede que haya un NPS al final de la venta, pero pueden haber distintos momentos. La asesoría,
las opciones que te brindé, el acompañamiento en el proceso de la venta. ¿Cómo correlaciona, por ejemplo, el mundo inmobiliario muy fuertemente con el NPS? Gran parte de las ventas del sector inmobiliario son por recomendación. ¿Por qué tú compraste en ese sitio? Porque allá mi tía compró, porque mi primo me dijo que allá era muy bueno. Entonces el NPS tiene un impacto brutal en el mundo inmobiliario, donde el 60 o 70% de las ventas son por recomendación. Ahí hay un cruce. A ver, otra pregunta, ¿qué software o softwares permiten manejar estas estadísticas y gestionarlas mejor? Mira, hoy por hoy ya existen software de automatización de la voz del cliente que no solamente pues, me permiten estar capturando en tiempo real lo que el cliente opina, sino que por el otro lado puedo incluir estos indicadores de negocios y ellos solos van haciendo los cruces, tipo Qualtrics, tipo Medallia u otros que hay en el mercado. Ya son capaces de tener, pero ojo, hay que alimentarles la información de la empresa o hacer alguna integración con tus SAPs, con tus Salesforce, con ese tipo de sistemas para tener esa información en línea. ¿Cómo medir la experiencia cuando el proceso del cliente es tan largo? Ahí viene un tema un poquito más transaccional, insisto. Puede ser un proceso si tal vez se refieren al inmobiliario o por ejemplo en de vivienda, constructoras, donde mi proceso desde que yo separo el inmueble hasta que me lo entregan son 2 años. Yo tengo unas mediciones sistemáticas en los distintos puntos y voy capturando ese feedback. Entonces no tengo que esperar a que se cierre el último momento para tener la percepción de parte del cliente. Y ese feedback es el que tengo que ver cómo voy cruzando como indicadores de negocio. Esta pregunta, ¿qué tan objetivo es medir el NPS después de una interacción? ¿No podría confundirse con la satisfacción? Lo digo porque si al cliente le va bien en esa interacción, va a responder que sí recomienda, y si le va mal, respondería que no recomendaría. Es que la satisfacción y la recomendación están altamente correlacionados. Lo que pasa es que no son uno a uno. Yo puedo estar muy satisfecho, pero mi recomendación sea un 7, un 8 o un 6, porque la satisfacción está mucho más orientada a medir el presente y a medir más la eficiencia de la transacción. La recomendación va más asociada a mi comportamiento futuro. Claramente tiene una correlación positiva. Si es que es objetivo, no, es que siempre la opinión del cliente es la opinión del cliente y la sumatoria de las opiniones es la realidad. Entonces, digamos que ahí lo que yo sugiero es, hay que entender al cliente y esa es su calificación. Y para él es su realidad y yo lo debo interpretar de esa manera. Hola, hice un ejercicio de cálculo de ahorros empleando mejoras en experiencia en Contact Center. No obstante, el resultado terminó siendo muy pequeño y cuando lo presenté ante los directivos se consideró irrelevante. ¿Qué debo hacer en estos casos? ¿Sugerencias? Seguir trabajando, buscar otros indicadores, buscar otras mejoras. Es decir, no hay una fórmula única. Lo que sí sé es que un cliente mejor atendido, no solamente él tiene unos resultados de negocio mejores conmigo, sino que yo tiendo a ser más eficiente. Eso es una realidad. Tienes que seguir haciendo nuevos ejercicios. ¿Cómo mides la experiencia sin necesidad de preguntar al cliente, solo basado con data? Digamos que hoy por hoy hay mucho feedback desestructurado, que es válido. Yo creo que a partir del procesamiento del feedback desestructurado yo lo puedo calificar. Es decir, comentarios abiertos, opinión que existe en redes sociales, comentarios en la red, que hay muchos. Yo creo que ahí hay mucha información y en muy poco tiempo, par de años o algo así, no vamos a hacer más encuestas. Vamos a capturar toda esa información. Eso por un lado. Y por el otro lado, la comportamental. Si un cliente te llama 5 veces, si te pone 2 reclamos, si deja utilizar tus productos y yo logro entender ese comportamiento dentro de mis aplicaciones y sistemas, yo puedo decir, la probabilidad de que este cliente sea un detractor es muy alta y por lo tanto su cancelación. Entonces yo puedo hacer modelos, digamos, de retención proactiva o de gestión del churn de manera proactiva a partir del comportamiento de los clientes. ¿Por qué? Porque yo ya tengo clientes detractores en, los he calificado porque me lo han dicho, me devuelvo y digo por qué un cliente detractor se volvió detractor y al identificar ese comportamiento lo puedo extrapolar sobre el total de la base. Ok, si una empresa tiene un NPS muy alto, superior al 70%, pero no existe data de NPS en el sector, ¿qué otro indicador de satisfacción recomienda para contrastar lo recabado con el NPS?
Busca clientes del sector y pregúntales tú. O sea, tú debes construir tu propio sistema de benchmark. Si no hay un estudio sindicado, si no hay data del sector, yo tengo que empezar a construir mi sistema de benchmark. Posiblemente algunos de mis clientes son clientes de la competencia y les podría preguntar qué tanto lo recomiendan a ellos. Yo creo que las compañías, si no existe data de mercado, debemos empezar a construir nuestro propio benchmark. ¿Puedo predecir la experiencia en un modelo de e-commerce? Igual, perfectamente. Lo que pasa es que el e-commerce no es solamente cuando la persona compró. ¿Cuál es la experiencia de las personas que pasan por nuestra web, tratan de hacer la compra y no lo logran? Y entonces yo tengo que identificar ese journey completo, no solamente el cliente que transa, sino el que no transa, y buscar la manera de preguntar en los distintos momentos para capturar ese feedback. Hola, ¿en el futuro habrá algún taller o curso para profundizar en CX Economics? Porque se ha pagado, me parece un tema muy interesante y que gana mucho valor y que genera mucho valor. La respuesta es sí, en muy poco tiempo debe salir un ejercicio con una universidad donde vamos a hablar de transformación y economía de la experiencia, y también ISO en los cursos virtuales va a generar una profundización específica solamente en economics. Perfecto. Dice, ¿algún libro que recomiende leer? No, yo te diría que un libro de solo economics de experiencia, por lo menos en Iberoamérica, no lo tengo tan claro. Hay mucha información sobre estos temas en nuestra misma web, en ISO Insights. Ahí está copiado un poquito de pronto, Cecilia, si lo copias para el grupo en el chat, está el blog donde yo escribo muchas cosas alrededor de esto. De pronto ahí hay dos fuentes de información, libro de economía de experiencia solamente. En Iberoamérica no conozco. Perfecto. Bueno, no veo más preguntas, porque sí, bueno, veo otra más. ¿Cómo puedo crear un modelo de rentabilidad solo con data de NPS si no tengo data financiera? ¿O debería trabajar en un CLV? Tienes que tener data financiera. Así sea con supuestos, así sea con hipótesis, así sean aproximados, y poco a poco lo vas puliendo en el tiempo. Pero hay que generar, así sea a modo laboratorio, una primera aproximación del impacto financiero de la experiencia del cliente en mi negocio. ¿En dónde se puede consultar benchmark de diferentes sectores? Mira, el XM Institute tiene información que me parece que ahí hay cosas interesantes. Se puede buscar algo de benchmark. El BCX también tiene algo de benchmark. Ahí está un poquito el blog. Bueno, ahí hay algo de información donde yo creo que pueden consultar. Ok, déjame ver. Aquí hay una benchmark de NPS, dice. Entonces se puede consultar benchmark de diferentes sectores, benchmark de NPS. XM Institute, si lo buscas ahí, Cecilia, lo ponemos la web, pero ese también, ahí hay mucha información muy interesante. Obviamente, mucha información anglosajona. O sea, del mundo iberoamericano no somos muy dados a compartir información. Gracias, Juan. Veo que no hay más preguntas. Muchas felicitaciones, muchos comentarios de que la conferencia estuvo excelente. Agradecerle una vez más, también agradecer a personas de ISO que también nos acompañan, a Julián Andrés Cabarcas, quien es el jefe regional de desarrollo comercial, y también Cecilia Palacino, que es la gerente de ISO de Ecuador. Ellos igual pues vamos a compartir sus contactos y todos para que se puedan estar en contacto con ellos, y agradecerles a todos por participar, por la dinámica, por sus preguntas, y otra vez a ISO y a ti, Juan y Cecilia, y por estar aquí, y a Julián por el apoyo. Bueno, Sira, a ti muchas gracias por la invitación, y a la Cámara Ecuatoriano-Británica pues por la iniciativa, y pues para todos un resto de feliz día. Gracias. Gracias. Que tengan Muchas un buen día. gracias a todos. Nos vemos próximamente.